Maligno, cuando lo leí, dije, ah, caray, ¿de qué se trata? Bueno, le preguntaré al maestro Daniel Marmolejo, ¿de qué se trata esto y por qué es tan importante que cada vez sean más, sobre todo los legisladores de Morena, que lo vean? Fíjate, querido Vicente, que en el análisis psiquiátrico que los expertos han hecho con nosotros en alguno de nuestros programas, descubrimos que hay una condición maligna en los expresidentes de México, particularmente el caso de Salinas de Gortari, de Vicente Fox, de Ernesto Zedillo, de Felipe, Fox, Calderón, Peña Nieto. Todos tienen una condición de narcisistas, y algunos son narcisistas tontos, como Peña Nieto, que ya vimos que no es ningún tonto, pero el maligno, el que trae muy fuerte esta característica psiquiátrica, es Felipe Calderón. Para todos los defensores de Calderón, Vicente, deben de asumir que están defendiendo a un narcisista maligno, un hombre que ha generado un daño irreparable en nuestro país, y esto está argumentado psiquiátricamente. Así es que cualquier defensor del calderonato debe de asumir que está defendiendo a un personaje con problemas psiquiátricos muy grandes. Entonces, las redes del maligno significa la aparición en la escena política de Calderón, quien conocía de entrada todo el andamiaje político de los gobernadores, de los políticos de su momento, entre los años 2000 y 2006, que le permitieron, después de un fraude electoral, establecer un control político, tener a un secretario de gobernación, ex gobernador, quien había anunciado que él iba a ser el candidato, quitándole incluso a Vicente Fox la posibilidad de que lo anunciara, Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco. Igual tenía un conocimiento muy amplio de todo el esquema de diputados, senadores y, como lo he dicho, importantes alcaldes y gobernadores. Entonces, Calderón llega con una estructura política mexicana carcomida por la corrupción y con la posibilidad de montar una estrategia que le generó redes. Una de las redes más importantes, Vicente, y es la que le sigue operando funcionalmente, ha sido la red de empresas españolas. Esta red de empresas en donde él hace estrategias a través de la figura de Juan Camilo Mourinho, quien fue realmente el que condujo a las empresas españolas a negociar con el gobierno de Calderón, un gobierno que usurpó la presidencia de la República. Pero las redes del maligno también las sabemos, está con el narcotráfico y están totalmente alineadas a los intereses del cártel del Pacífico de la mano de Felipe Calderón. Entonces, por un lado tienes las redes corporativas transnacionales, principalmente españolas, Juan Camilo Mourinho. Por el otro lado, tienes los vínculos con el crimen organizado y la aplicación de estrategias en donde el Estado mexicano se veía secuestrado por estos intereses, tratándose de todos los niveles de gobierno y sobre todo de todas las autoridades encargadas de la justicia, de la ley y de la seguridad pública y de la soberanía nacional, ejército, marina, policía federal y otras policías estatales y municipales. Entonces allí opera claramente una red de corrupción vinculada a Felipe Calderón. Hubieron otras redes también, desde luego, con el manejo de la familia Gómez del Campo, que es la red mediática y la red del Instituto Federal Electoral o el Instituto Nacional Electoral en ese tiempo todavía, que operaron el fraude y que venían operando un control estratégico de la opinión pública, en donde pues obviamente inflaron figuras como la de Genaro García Luna y la estrategia de Calderón. Obviamente lo hace en retribución a la confianza y a la generosidad de esta familia que lo cobijó, a pesar de que sabían que era un personaje no necesariamente deseable en la relación con su querida hija Margarita, pero que así fue. Entonces se teje una red muy fuerte de corrupción donde también aparecen empresarios
los cuales tienen muchísimas ganancias, importantes beneficios, y tienes muy evidente también el tema de los medios de comunicación, el control de la prensa. Y bueno, pues pudiéramos seguir hablando de redes también dentro del ámbito político, tanto federal como local, y otra de las redes muy importantes ahora que la extraordinaria Alina se encuentra en Colombia, las redes que tuvieron en Centro, Sudamérica y en Europa, y que continúan hasta el día de hoy con Vox en España, y eso es indefectible de decirlo, es fundamental señalarlo, y con otras redes políticas, como por ejemplo la de Mauricio Macri, vinculado a los fondos buitre en Argentina, y los Uribes, y vas a encontrar a los Tutos Quiroga, y vas a encontrar toda la degeneración política, y en España a Rajoy, y a otros como Felipe González también, quienes se vinieron alineando en este juego perverso. Y en Estados Unidos, desde luego con Obama, porque se pusieron de acuerdo para las operaciones de Rápido y Furioso. Entonces es un personaje miserable de la conciencia. Él representa la miseria humana, la falta de conciencia y desde luego la corrupción del carácter. Un personaje que le dio la espalda a sus orígenes, porque incluso al llegar al poder, el maligno se olvidó de todos aquellos que fueron parte de su historia, incluyendo pues Castillo Peraza, que lo había criticado en su momento también, y que pues fue una figura muy relevante dentro del PAN. No se diga su padre, al cual despreció también por X, Y Z razones de la infancia. El padre era un militante del Partido Acción Nacional. Entonces este maligno termina en la Fórmula 1, pero también hay que señalar que en actividades en el sector salud tenía redes, en Cofepris a Miquel Arreola, también pues en el IMSS tuvo a Chertorivsky, tanto Miquel como Chertorivsky se propusieron como candidatos en el 2018 para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y pudo manipular a otros personajes también, someter a otros, controlar a otros, despreciar a otros y seguir creando redes. Todas estas redes le han favorecido económicamente, querido Vicente, pero tanto en el caso del maligno, al que yo ya le asumo el título del maligno, porque es un narcisista maligno, como también de Peña Nieto, la 4T nos ha demostrado que es absolutamente incapaz de ponerlos frente a los tribunales de la justicia. No lo han hecho, no lo van a hacer. Es una vergüenza que tengamos una 4T sin un poder judicial fortalecido y con todos estos personajes que parecen salidos de la comedia o de la tragicomedia mexicana, que de tener a su socio en un proceso crítico en la corte de Brooklyn, en Nueva York, se encuentre él rebosando el triunfo del Checo Pérez, bebiendo champán y bañándose en una alberca como si nada le debiera a la humanidad. Entonces, México vive otra etapa en este momento que Estados Unidos tampoco la quiere reconocer plenamente, y aquí ha quedado en la reflexión de mis compañeros que estuvieron contigo, de momentos en donde el prianato se está hundiendo, en donde lo que está renaciendo es la esperanza de la transformación, ya no solamente en el ámbito federal, sino en los ámbitos estatales, en los ámbitos locales, mientras que el otro güey, con todo lo que se ha choreado, porque este se robó muchísimo dinero, sigue pues viviéndola por allá, feliz de la vida, bañándose en champán, querido Vicente, mientras dejó a nuestro pueblo bañado en sangre. Esa es la realidad, y por eso me atreví a hablar de las redes del maligno, en la necesidad de que todos los diputados y senadores de Morena, sobre todo los más jóvenes, reflexionen de la preocupación de no haber actuado en este tiempo en contra de estos personajes que generaron latrocinio, corrupción a mayor escala, degeneración del Estado de Derecho, ruptura del pacto social, ríos de sangre por todo el país, y desde luego pobreza contrastada con la enorme desigualdad de los muy ricos y de los muy pobres. El maligno tiene sus redes en la Fórmula 1 porque le gustan las carreritas
¿sí? Y es un tramposo para nuestro país. Un tipo que hizo trampa en una elección no pudiera estar al lado de un triunfador, como lo es Checo Pérez, en un deporte elitista, pero no pudiera estar al lado de un triunfador porque Checo lo ganó a pulso, ¿no? Y el otro lo ha ganado con corrupción. Pero las redes no terminan, Vicente, porque en Tamaulipas uno de sus principales operadores, Javier Lozano, exsecretario del Trabajo del Maligno, se encuentra operando la guerra sucia contra Morena en Tamaulipas. Y es un experto en guerra sucia y esperaríamos nosotros que hubiera elementos de fraude para que fuesen investigados por la Fiscalía Especializada en estos temas, que no investiga nada, Vicente. Ortiz Pinchetti está dormido en una serie de expedientes donde no hay en este momento gente consignada por fraudes, por corrupción electoral, por malos manejos, y al INE le vale madres. O sea, estamos entre una fiscalía dormida, un INE complaciente de la derecha y enemigo de Andrés Manuel López Obrador, o sea, es un actor político, no es un árbitro, es un actor político, es un jugador, el otro emborrachándose con champán, el pueblo viviendo en México la necesidad de transformar y de escapar de la corrupción y de tanta sangre. Nada más para eh,